Muy bien, buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, según el caso. Vamos nosotros a realizar un análisis de caso, teniendo en cuenta el modelo de psicodiagnóstico que presentamos en la clase anterior. Desde ya les anticipo que las diapositivas van a ser muy aburridas, van a ser puro texto, nada de mapas conceptuales, porque es todo prácticamente narrativo, ¿sí? Y además toma tiempo, chicos, toma tiempo hacer todo eso. Y cada vez hay menos tiempo. Bien, presentación del caso. Se trata de un varón de 7 años y un mes, al que llamaremos JM, los padres 9 años de casados, que se llevan bien, que vive en una zona residencial de una gran ciudad. Sí, tiene una hermana de 2 años, un varón de 7 años y un mes, y ambos están preocupados por la falta de rendimiento escolar de su hijo. Acá ya tenemos mucha información, fíjese, ¿no? 7 años y un mes, autobiográfico, ¿sí? En el ambiente, padres que se llevan bien, en el ambiente zona residencial, ¿sí? En el ambiente de una hermana de 2 años, y él es un varón de 7 años y un mes, el chico, o sea, son dos. Y el problema, o parte de la demanda, se iría configurando por la falta del rendimiento escolar de su hijo. Entonces, a medida que vayamos leyendo, señores, vayan tratando de ubicar los 5 factores, ¿sí? Es decir, ambiente, factores autobiográficos, factores psicológicos, factores biológicos y factores cognitivos. Esta primera diapositiva sí, como que las siguientes no, porque van a ver que no da como para leerse todo. Sí, pero más o menos que JM asiste a un colegio privado, o sea, otra cuestión ambiental, tiene notas insuficientes, ¿sí? Los informes durante el presente curso del colegio son insatisfactorios, califican a JM de infantil y poco maduro para su edad. Bien, entonces ya hay una hipótesis adelantada que él tendrá algún problema de inteligencia, tendrá algún problema neuropsicológico quizá. En casa JM presenta un comportamiento que sus padres consideran normal. Allí hay una contradicción con el informe del colegio. Los padres dicen que es normal. En el mismo sentido informa el profesor particular que el niño tuvo durante el verano. O sea, el chico, entonces fíjese, también tiene profesor particular en el verano. ¿Sí? O sea que nos dice ya algo de su ambiente. Entonces un ambiente donde los padres pueden darse el lujo de pagarle a JM un profesor particular en el verano. ¿Sí? Lujo que se dan muy pocos. Entonces, pero él nos dice que se porta normalmente y que contradice el informe del colegio. Los padres están desconcertados, acuden al psicólogo para que te les aconseje. Vienen nosotros. ¿Sí? Nos habla de que su embarazo fue aceptado por ambos progenitores, parto distóxico con forceps, tuvo algunas dificultades respiratorias, tuvo que estar en incubadora 24 horas. Entonces nos hace pensar, ¿habrá esto causado alguna secuela neuropsicológica? Pero el pediatra les dice que tal episodio no revestía importancia alguna. ¿Sí? Es decir, según el pediatra, a pesar de ese parto distóxico y los forces 24 horas en una incubadora, es un chico normal. Eso nos quiere entender el pediatra. El peso al nacer, 3.800 kilogramos, lactancia natural, no sufrió ningún trastorno físico en el primer año, las pautas de desarrollo motor normales, se sentó a los 8 meses y anduvo a los 14 meses. Nunca gateó. ¿Sí? Nunca fue gato. Bien, sigamos. Monto en triciclo a los 18 meses, o sea, una maravilla. Control de esfínteres a los 18 meses, ¿sí? Entre los 18 meses y 3 años, obviamente 18 meses era mucho, muy temprano. Acude al jardín, lo describen como un chico inquieto, alegre y sociable. Si es inquieto, alegre y sociable, entonces esa hipótesis que hacíamos más antes de tal vez un problema neuropsicológico, como que se va desvaneciendo. ¿Sí? El aprendizaje de conceptos espaciales parece haber sido normal. Tuvo dificultades no especificadas en lectura y escritura. En el preescolar, la madre le ayudó a llegar a un buen nivel. Y acá, señores, entonces estamos más o menos viendo, ¿no?, el caso. Las calificaciones escolares son insuficientes desde el curso pasado y los responsables del colegio le han aconsejado que sea explorado por un psicólogo. La maestra de segunda primaria es la misma que del año anterior. La conducta del niño en casa es normal. Los exámenes médicos a los que ha sido sometido no arrojan ningún déficit físico ni sensorial. O sea, eso es muy importante. Entonces, el factor biológico, ningún déficit.
Sin embargo, los padres temen que la causa sea algo cerebral. Pero si el chico es inquieto, alegre y sociable, probablemente no. Bien, historia familiar de JM no presenta datos dignos de mención, es decir, no hay antecedentes de esquizofrénicos, ¿sí? No hay antecedentes de personas con problemas muy serios de inteligencia, ¿no? Etcétera, enfermedades hereditarias. Bien, se lo cita a los padres, viene la entrevista, ¿sí? Se le aplica un inventario de hiperconducta en niños para padres, le pide los cuadernos, sus notas, ¿sí? Y el evaluador advierte que el niño es muy bien desarrollado físicamente, o sea que corre, salta y camina bien, comunicativo, o sea, en lenguaje verbal bien, con un lenguaje aparentemente normal, que presenta una escritura sin errores de omisión o transposición, con trazado vacilante, con irregularidad de dirección, lee lentamente, sin cometer errores groseros. Esperen que... Bien, el niño informa de que el cole no le gusta nada porque la profesora es estar quieto mucho tiempo y le regaña por todo, que prefiere mil veces los deportes que practica después del colegio y los fines de semana. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Una cognición, y lo anotamos, o lo subrayamos esta parte. ¿Sí? De los listados de conducta complementados por los padres puede decirse que JM destaca en el deporte y que los padres le dan gran importancia, que le gusta mucho eso. Y acá abajo hay algo muy importante. El niño no ocupa ningún tiempo en realizar trabajos escolares ni paraescolares en casa. ¿Sí? Y como decíamos, ese es un punto importante. Bien, del listado de conducta, complementados por la maestra, se obtiene que tiene dificultades de concentración, que presta poca atención, es hiperactivo, que la maestra a los que la maestra parece responder prestando atención. Por los trazos o productos de conducta escolar, sus cuadernos, trabajos manuales, parece comprobarse que en efecto el niño presenta unos niveles de habilidades escolares deficientes. Continuamos. El problema que presenta JM aparentemente se explica en el contexto escolar y concretamente en su clase, teniendo en cuenta que el niño tiene una sola profesora para todas las materias escolares. Y dice que va a un colegio privado. Bien, el problema parece localizarse en el rendimiento escolar, ya que no parece presentar otros trastornos en sus relaciones interpersonales, ni con sus iguales, ni con los adultos. O sea, el único lugar donde tiene problemas él, en pocas palabras, es en el colegio y en el aula. Después en todo lo demás se desenvuelve bien. Y eso lo tenemos que nosotros plantear. Bien, esa es toda la información preliminar, producto de entrevistas. Fíjense que se tomó un inventario, el inventario Eiberg, ¿sí? Otro inventario para el comportamiento de la maestra. Entonces, una vez que ya tenemos todo ese material, toda esa información, lo tenemos que analizar. Sí, que según nuestro modelo, vamos al análisis de la información preliminar, el paso 2, y vemos la demanda. Sí, la demanda es que los padres preguntan si su hijo tiene problemas a nivel neuropsicológico, ¿sí? Si le falla la cabeza, ¿no? Por su bajo rendimiento escolar. Está en segundo de primaria y desde primero tienen problemas. Esa es la pregunta de los padres. Entonces, en nuestra hipótesis, nosotros vamos a tener que plantear si hay o no hay problema neuropsicológico y aplicar una prueba para ello, porque esa es la demanda del padre. ¿Entienden? Nosotros no podemos ignorar la demanda del padre. Además, tiene que ver con el problema de JM, ¿sí? Jim Morris. No sé cómo decirlo ahora. Bien, en el ambiente, ¿qué anotamos? Que es padre de familia acomodada, padre que trabaja a tiempo completo y madre a medio tiempo, una hermana menor sin problemas, conducta del niño en casa es normal, la maestra que se ocupa de segundo de primaria desde el año anterior es la que reporta el problema, ¿no? Que el problema de JM se sitúa en el contexto escolar, concretamente en su clase, ¿sí? Y el niño no ocupa ningún tiempo en realizar trabajos escolares ni paraescolares en casa, lo cual es ya de por sí gravísimo. ¿Sí? Por lo visto esto no es en Bolivia, porque en Bolivia los matan en el colegio. Bien, biográficos. Al nacer pesa 3,8 kilos, lactancia natural, pasó por en el primer mes de vida para después pasar a lactancia artificial, no sufrió ningún trastorno físico, en fin, todo lo que ya sabemos, ¿no? Que el lenguaje normal, que control de esfínteres entre los 18 y 3 años. Vamos a lo psicológico. Lo que encontramos es que hay bajo rendimiento en el aprendizaje escolar, dificultades no especificadas en la lectura y escritura en el preescolar, calificaciones escolares insuficientes del año pasado, ¿sí? Que destaca en deportes, ¿no? Pues algo psicomotor, tenemos que ponerlo, ¿no? Y que los padres dan gran importancia, dedica gran parte de la jornada extraescolar a jugar,
sí a los deportes, en clases se distrae, parece un tanto hiperactivo, a lo que la maestra parece responder prestando la atención, y vemos que tiene habilidades escolares deficientes. Rápido, por favor, se van a aburrirse. En lo biológico que nace con forces, pero el pediatra les asegura que no hay complicaciones y los exámenes médicos actuales nos indican que no hay ningún déficit físico ni sensorial, por lo tanto lo biológico, incluido los neuropsicológicos, quedaría descartado, pero como es la demanda de los padres, lo vamos a tener en cuenta en su momento. En lo cognitivo informa que el cole al chico no le gusta nada, que la profesora les está quieto mucho tiempo y le regaña por todo. Como que podemos ver que este chico es un tanto inquieto y que prefiere 1000 veces los deportes que practica después del colegio y los fines de semana. O sea, este chico va a ser un Cristiano Ronaldo cualquiera. Bien, hagamos el análisis de áreas afectadas. En lo personal, los padres reportan que el niño es tranquilo. No es un chico que les amarga la vida, que rompe cosas, que hace lío, no. Lo único es que lo que no le gusta el cole y la afectación es leve, pero no le gusta el cole. Entonces, en lo personal, sí hay un problema que no le gusta el cole. En lo familiar, niño tranquilo, que no tiene problemas familiares. En lo social, no hay afectación observable, le gustan los deportes, es líder, además, decían. Escolar, está afectado, una maestra es inquieto y hiperactivo en clases. El niño no ocupa ningún tiempo en realizar trabajos escolares ni para escolares en casa. Entonces, el área afectada, en lo personal, el chico es tranquilo. No tiene un mal carácter. En lo familiar está bien, social está bien, en lo escolar. Entonces hay una sola área afectada y se trata de un trastorno, si podemos usar el término de tipo leve. Es un trastorno leve. No si podemos utilizar el término trastorno. O sea, su afección es leve y tal como estamos viendo, parece que se focaliza en el ambiente escolar. Entonces hacemos hipótesis, cruzando información, no vemos que una variable importante, observamos que el problema ocurre y se mantiene en el ambiente escolar, posiblemente en la relación maestra-alumno, y que una variable importante es que el niño en su casa no dedica tiempo a las tareas y se queja de la escuela. Entonces, con base a todo esto que hemos visto, entonces hacemos las hipótesis. ¿Mm? Una referidas a la conducta problema, que es su rendimiento escolar. Y planteamos, el rendimiento del niño es bajo y esto se debe reflejar en sus notas escolares. La otra hipótesis, el niño tiene en clases conductas que mantienen su bajo rendimiento. Bien, esas son las primeras hipótesis en relación al ambiente escolar. En cuanto a sus variables psicológicas personales, lo que hemos observado es que es inteligente y que tiene una buena condición de personalidad. Entonces, nuestra hipótesis será, el niño presenta un nivel de inteligencia normal. El niño no tiene problemas específicos de personalidad. ¿Sí? Entonces, hasta aquí estamos viendo ese tipo de variables. También deberíamos plantearnos hipótesis en cuanto al ambiente escolar, ¿no? Entonces, decimos, el rendimiento del niño es un problema ambiental, específicamente de inadaptación a la pedagogía de la maestra. Esa es nuestra hipótesis fundamental. Decíamos que el problema es en la clase, es en el colegio, es en la relación con la maestra. Entonces lo planteamos así como esta hipótesis y la vamos a tener que comprobar. Y en cuanto al organismo, ¿sí? Que es el problema que lo traen los padres, ¿tendrá algún problema neuropsicológico? Y los médicos ya nos dijeron que no. Pero igual, para dejarlos felices, hacemos una hipótesis, pero de tipo negativo. El niño no presenta problemas de lesión cerebral. ¿Sí? No presenta. Esa es nuestra hipótesis. Bien, entonces tenemos que utilizar instrumentos. Para la primera hipótesis, ¿sí? Referirse a la conducta problema, sus calificaciones escolares, porque decíamos, debe presentar bajas notas. En cuanto a que tiene conductas perturbadoras en clases, tenemos el código de observación de O'Leary, ¿no? Con el fin de comprobar la frecuencia de este tipo de conductas en el niño. En cuanto a las variables psicológicas personales, inteligencia y personalidad, vamos a tomar el WIS 4 y el test Thurman-Merrill. Y en cuanto a su personalidad, la batería de socialización, el BAS 1. En cuanto al ambiente y la escuela, el matriz de interacciones, maestra-niño, en el que figuran como antecedentes las conductas facilitadoras, etcétera. Es una matriz que sería bueno que lo consigan, se los puedo pasar si me lo piden, ¿no? Y para observar cómo es la relación del niño con su maestra.
Y en cuanto al organismo, para ver si tiene algún problema neuropsicológico, qué mejor que la batería Cumanes, que se aplica de 6 a 12 años, y el test de retención visual. O sea, tomamos 2 pruebas. Más científico esto no podía ser. Resultados. En cuanto a la conducta problema, el niño presenta 4 calificaciones suficientes, ¿sí? En primero de primaria, ¿sí? En sus notas, presenta calificación de insuficiencia en 4 materias. O sea que la hipótesis de que tiene un bajo rendimiento escolar está, ¿sí? A través de conducta de clases O'Leary, vemos también que el niño tiene en clases conductas que mantienen su bajo rendimiento. Y todo esto es ¿en dónde? En el aula, ¿sí? Y en el colegio en general. Bien, veamos las otras pruebas. El quiz 4, un coeficiente total de inteligencia 111. Sabemos que lo normal es de 95, de 90 a 110, o sea que 111. Comprensión verbal 110, razonamiento perceptivo 95, memoria de trabajo 107, velocidad de procesamiento 107. O sea que este chico está por encima de la media, es normal, alto. O sea, problema de inteligencia. Cuanto a prueba en el Terminal Merrill, nos dice lo mismo, nos da un CI de 120. O sea que este chico está joya bombón en cuanto a lo que inteligencia se refiere. En cuanto a personalidad, ¿sí? Por los datos que obtenemos, liderazgo 60, jovialidad 50, ¿no? Y todos los datos que tienen ahí, en general podemos decir que el niño no tiene problemas de inteligencia ni de personalidad. O sea que no es el problema, no está centrado en el individuo. Bien. En cuanto al ambiente en la escuela, según la matriz de interacciones, un resultado que el 80% de las conductas perturbadoras del niño iba seguido de atención negativa por parte de la maestra. El 20% restante es una atención. Por otra parte, el 100% de las conductas facilitadoras de rendimiento fue seguido por la no atención de la maestra. O sea que este chico, en pocas palabras, no es reforzado convenientemente y se comprueba la hipótesis de que el rendimiento del niño es un problema ambiental de inadaptación a la pedagogía de la maestra. ¿Quién tiene que cambiar aquí? No es el niño, sino la maestra. En pocas palabras, pero bueno. En cuanto al organismo, tiene un perfil por encima de los 70 centiles, ¿sí? Entonces se descarta daño psicológico, no está asociado por lo menos a trastornos cerebrales. En cuanto a retención visual, obtuvo un punto más de lo esperado, dado su sed y su edad, 2 errores menos exigibles, y se demuestra la validez de la hipótesis acerca de que el niño no tiene lesión cerebral. ¿Ven? Van comprendiendo los pasos, esa es la idea. Ahora entonces, una vez que ya tenemos todo el material y hemos hecho pruebas, ¿sí? Hemos realizado instrumentos, viene la formulación del caso. Y nuestra formulación es la siguiente. Las hipótesis formuladas sobre el JM han sido contrastadas debidamente, por lo que pasamos a concluir que los déficits de rendimiento de JM no parecen estar asociados a un bajo rendimiento intelectual o provocado por una disfunción cerebral. Por otra parte, el escaso rendimiento escolar se contempla en relación con la desatención y otras conductas perturbadoras en la clase y no parece que el niño obtenga refuerzos por conductas adecuadas y facilitadoras del rendimiento en clase. En este caso, el niño no recibe en la escuela el refuerzo necesario por parte de la maestra, ya sea está por falta de tiempo y de pedagogía inadecuada, no refuerza positivamente al niño en el aula. Por ahí no se da cuenta la maestra, tampoco seamos tan malos. De estos resultados y concretamente el análisis funcional efectuado respecto a lo que mantiene actualmente las conductas de desatención y otras conductas inhibidoras de rendimiento, puede concluirse que son las consecuencias ambientales las que parecen mantenerlas. Estas conclusiones, que se han establecido a unos niveles de probabilidad aceptables, pueden ser comprobadas a su vez mediante procedimientos experimentales, pasando a conformar una nueva hipótesis que habrá de ser verificada experimentalmente mediante una intervención. Bien, esto, señores, es una formulación del caso. Hemos dicho que hemos hecho pruebas, que nos demuestran que el problema es ambiental, que no es un problema, es decir, hacemos como un resumen pequeño de todo lo que ha provocado el problema en sí y cómo hemos llegado a ello. Entonces vamos a la hipótesis agnóstica, agarramos el DSM-5 y encontramos que el que se adecuó al problema del niño es el B corta 62.3, entre paréntesis Z 55.9,
problema académico o educativo del DSM-5, que nos dice un montón de cosas, ¿no? Entre las que nos dicen que este diagnóstico es para problemas de rendimiento académico, por ejemplo, obtener malas notas, villas, ¿sí? O bajo rendimiento, inferior al que se podría esperar, según la capacidad intelectual del individuo, ¿sí? Ya lo tenemos entonces todo cocinado y pasamos a las recomendaciones. Los voy a leer rápido para no aburrirlos. Que se refuerce los éxitos, ¿sí? Reforzamiento, entregar al alumno una imagen de sus competencias, estimularlo, reconociendo las actividades que realiza de manera exitosa, ¿sí? Muy similar al anterior. Estos refuerzos deben realizarse cuando la situación lo amerite y de inmediato. Mantener una relación cercana y amable con el niño, tratarlo como una persona grande, ¿sí? Exigiendo comportamientos apropiados con firmeza, al hablarle mantener el contacto visual, que dirija su atención al profesor, respecto a las evaluaciones que corrija los ítems más difíciles con toda la clase, ¿sí? Observarlo constantemente, monitorearlo, otorgarle corrección adicional en sus cuadernos y tareas, eso es muy importante. Bien, todo esto lo tienen ya en un texto que también les voy a mandar, y así es como se trabaja y llegamos en una forma ordenada y precisa y científica, ¿no? Y sin perdernos, digamos, en un mar de hipótesis sin sentido, ¿no? Sino que las hipótesis van saliendo de ese paso tan importante, que es el paso 2, en donde estudiamos la demanda, analizamos los 5 factores y cómo estos problemas actúan en sus áreas de vida. ¿Sí? Como que esa parte es la parte en donde más pensamos, empezamos a plantear hipótesis para proponer instrumentos y según los resultados plantear una formulación del caso, un diagnóstico y recomendaciones. Bien, terminamos. Espero que esto les dé en la cabeza. Gracias.